El ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. San Juan capítulo 11, verso 41. Leemos la palabra del Señor. Voy a leer desde la mitad del verso. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Quién era el muerto? Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Pueden tomar asientos. Quiero hablarles con el tema las manifestaciones de la fe. Hablar de la fe es insistir en un tema que la mayoría de los cristianos, sean militantes o no, consideran que lo conocen. Y hasta cierto punto la mayoría también cree que lo domina. Es más, es tan especial el fenómeno que si en una esquina de esta ciudad le preguntáramos a la gente si conocen lo que significa tener fe, estoy seguro que la mayoría de las personas que opinarían dirían que sí, que saben lo que significa tener fe. Lamentablemente, la realidad es que no es de esa manera. Y la realidad es que, comenzando con los cristianos, la gente tiene mucha dificultad para identificar lo que es realmente la fe. Para muchos de los cristianos hoy, dentro del nuevo pacto y el tipo de relación que Dios tiene con nosotros en estos tiempos, donde se supone que debemos ser más conocedores de la verdad revelada en las Escrituras, tenemos muchas fallas para entender lo que significa tener fe. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero reflexionar con ustedes sobre lo que hemos llamado las manifestaciones de la fe que encontramos en la Biblia y el tipo de fe que como gente de Dios estamos llamados a tener. Es mi oración que la fe, la verdadera fe en Dios y sus promesas, sea despertada en la vida de todos los que me escuchan, y que eso se traduzca en salvación, sanidad y liberación espiritual. Debemos iniciar explicando la idea del mensaje que pretendemos comunicar, y para ello debemos definir los términos principales del título de este mensaje. En primer lugar, ¿qué es manifestación? Si usted busca en un buen diccionario, encontrará que el término manifestación alude al acto y a la consecuencia de manifestarse o de manifestar, que es sinónimo de expresar, exponer, declarar. Cuando yo hablo de manifestación, estoy hablando de una declaración, de una expresión, de una exposición de algo que yo he definido. La segunda pregunta natural sería: ¿qué es la fe?
Según Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las manifestaciones de la fe, entonces, podríamos decir que son las formas en que la fe queda expresada. Son las formas en que la fe es expuesta. Cuando el autor de los Hebreos define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, podemos decir que esa definición no tiene desperdicio. Pero de ahí se desprende otra pregunta importante. ¿Realmente entendemos lo que dice ese verso 1 de ese capítulo 11 de Hebreos? Yo a veces percibo la idea de que mucha gente hasta se sabe el verso de memoria, pero no tiene la manera de explicarlo. Si somos sinceros, muchos tendrían que admitir que no entienden lo que significa esa definición. Y muchos dirían que quizás lo entienden en parte. En el Antiguo Testamento, la palabra fe como tal aparece muy pocas veces, porque en la mayoría de las veces la traducción o el término que se usa es creer y confiar. En parte de los evangelios, ya en el Nuevo Testamento, los evangelios sinópticos, se utiliza de igual manera, pero la Biblia en otros libros provee más información, sobre todo en el Nuevo Testamento, que nos lleva a comprender mejor lo que significa tener fe. Y a partir de esto, quiero compartir algunas de las manifestaciones que encontramos en la palabra para terminar con lo que debería ser para nosotros la fe que estamos llamados a tener. En la Biblia encontramos diversas manifestaciones de la fe. Por ejemplo, encontramos en algunos casos fe como sinónimo de creer teóricamente. A esto yo llamaría que es el nivel intelectual de la fe. Por ejemplo, Santiago capítulo 2, verso 19 dice que los demonios creen y tiemblan. Pablo en la carta, en el libro de los Hechos, cuando se enfrenta en el capítulo 26 al rey Agripa, dice Pablo que el rey Agripa creía a los profetas. Como podemos ver, la manifestación de la fe en esta modalidad solo abarca a lo intelectual, a la información, a ser capaz de intelectualmente aceptar que una cosa ocurrió o fue de esa manera, pero no pasa de ahí. Esa es una manifestación muy popular de la fe. Hay mucha gente que dice que tiene fe, pero es porque simplemente cree que lo que dijeron que pasó por causa de la fe es fe. Pero se queda ahí, en un concepto, en una idea sin fundamento, sin profundidad. Hay una segunda manifestación que encontramos en la Biblia y es fe como sinónimo de confianza. En esta manifestación tenemos la seguridad de que Dios hará cosas sorprendentes alrededor de nuestra vida. Eso es maravilloso porque eso me ayuda a combatir la depresión y la impaciencia. La fe que se manifiesta en confianza nos da la seguridad de que Jesús tiene poder para hacer cualquier cosa. Eso fue lo que pasó con la mujer del flujo de sangre que se acercó a Jesús y lo hizo confiando en que sería sana de su enfermedad. Más que un concepto, ella tenía la confianza de que Cristo algo haría por ella. No tenía más argumentos que eso, y esa es una de las manifestaciones de la fe. Ella tenía la seguridad o confianza de que al tocar el borde del vestido de Jesús sería sanada.
Esa es una manifestación de la fe. Ahora hay una tercera manifestación que encontramos, y es la fe que se utiliza para hablar del Evangelio, o cuando se utiliza la palabra fe para hablar del Evangelio, el conjunto de doctrinas que de él se derivan. Por ejemplo, Judas habla de contender ardientemente por la fe. Es una idea que maneja, cuando se habla así en esos términos, se está hablando del Evangelio, del concepto de la fe como la práctica del Evangelio. Según de Timoteo 4:7, Pablo habla de guardar la fe, se refiere a lo mismo. Y en Filipenses 1:27 se habla de combatir por la fe del Evangelio. Ahora, llegamos a la cuarta manifestación, y es la que a mí me interesa resaltar en esta noche, y la que considero la más importante manifestación de la fe, y es la fe que nos interesa, o es la fe definida como el conocimiento de Dios, más allá de lo intelectual o de la seguridad de que alguna acción divina impactará mi vida. Me refiero a la fe como el acto intelectual que va acompañado de actos volitivos y emotivos. Es decir, intelecto, voluntad y emociones, producto del conocimiento de Dios. Esa confianza absoluta que me lleva a la entrega total de mi voluntad a ese Dios que se convierte en la razón de mi vida. En esa condición o con esa fe es que somos capaces de conocer las realidades del mundo espiritual, donde no gobiernan las leyes del tiempo, ni el espacio, ni la razón. Es una fe como consecuencia del conocimiento de Dios. Y yo creo que es el nivel que debemos pretender alcanzar. Y fue lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu. La fe que debemos buscar alcanzar es la que viene como resultado del conocimiento de Dios, que más que un concepto teórico o una creencia a nivel del intelecto, se traduce en voluntad y emociones también. ¿Con qué vamos a explicar esto? Con el caso muy conocido de los creyentes de San Juan, capítulo 11, que relata la muerte del amigo de Cristo llamado Lázaro. Lázaro y sus dos hermanas representaban parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Betania era una aldea que estaba a pocos kilómetros de Jerusalén. Cada vez que Cristo iba a Jerusalén, pernotaba en la casa de María, Marta y de Lázaro. Eso eran su gente de confianza, donde él llegaba sin avisar. No tengo duda de que quizás había una habitación ready para él, o varias habitaciones para él y sus acompañantes, o que le dejaban todas las habitaciones a Cristo cuando llegaba con su comitiva. La Biblia no entra en esos detalles, pero es posible. Pero Lázaro, María y Marta eran gente de la entera o más grande confianza de Jesús. Lázaro enfermó y le mandaron a avisar a Jesús que su amigo estaba muy enfermo, a punto de morir. Es obvio que cuando alguien importante en la vida de uno está pasando por un problema serio de salud, cuando se piensa que puede morir, uno hace todos los esfuerzos por estar ahí y decir presente: aquí estoy para lo que se necesite, díganme qué hago para ayudar. Así reaccionamos los seres humanos.
No nos quedamos cruzados de brazos porque esa persona es muy importante para nosotros. Todo el mundo esperaba de alguna manera que Cristo cancelara todos sus compromisos y saliera en rescate de Lázaro. Sobre todo porque la mayoría de las personas en el siglo I y también hoy en el siglo XXI entiende que antes de morir hay esperanza. Partimos de esa idea. Si hay vida, hay esperanza. Lo que no podemos permitir es que se muera. Porque después que se muere, para nosotros no hay esperanza. Dice el verso 4 que después de enterarse Jesús que su amigo estaba muy enfermo, dijo estas palabras: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Yo sé que la gente no entendió lo que Cristo estaba diciendo. Y el relato de Juan revela que había mucha incomprensión del comportamiento de Cristo, porque Cristo no canceló todos sus compromisos, sino que siguió atendiendo y terminó llegando 4 días después que Lázaro había muerto. En el verso 11 del capítulo 11 de San Juan dice que le llegó el mensaje a Jesús de que Lázaro había muerto y expresó: nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos se confundieron y dice Juan que Jesús decía esto porque sabía que Lázaro había muerto, como después le comunicó. Todavía sigue la confusión. ¿Cómo habla de esa manera sabiendo que había muerto? Lo sorprendente viene después. Cuando Jesús le dice en el verso 15: me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis. Otra versión dice: me alegro por ustedes de no haber estado allí para que tengan fe. Ahora sí se complicó, porque el idioma de Cristo no podía ser entendido. Dice la Biblia que Jesús, al llegar a la aldea de Betania, quedó profundamente conmovido y lloró. Pero al pararse frente a la tumba de Lázaro, dice unas palabras que nos dan entendimiento de todo lo que estaba expresando. Verso 41, lo leímos al inicio. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Las tumbas en ese momento eran una especie de cuevas, de cavernas, y los entierros eran unas piedras gigantes que metían el cuerpo en la cueva y ponían una piedra gigante que no pudiera ser movida por cualquier persona. Así eran las tumbas en el tiempo de Cristo y en ese territorio del mundo. Por eso Jesús llegó al lugar donde estaba sepultado su amigo y le dijo: quiten la piedra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Aleluya. Y el que había muerto y tenía 4 días muerto, salió atado
atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo entonces a la gente: desatadle y dejadle ir. Impresionante. En ese milagro hay muchas cosas que decir, comenzando con que ¿cómo fue que salió el cadáver? Si estaba atado de pies y manos, ¿cómo salió? Es un ejemplo del poder de Dios obrando, venciendo las leyes de la naturaleza. La Biblia no esconde el detalle, porque es el propósito de Dios que uno entienda las dimensiones de su poder. Y por eso viene Cristo y dice claramente: desatadle y déjenlo ir. Ahora, yo quiero centralizar lo que estoy diciendo en función de la fe que Cristo manifiesta en este caso. ¿Qué haría usted frente a un amigo que tiene 4 días muerto? Usted es muy cristiano, lleno del poder de Dios, bautizado en una cosecha de la más joven, de la más vieja. Muy gozoso, que viene frecuente a la iglesia y aquí recibe palabra. Pero el muerto tiene 4 días. Yo no sé si usted se imagina en un escenario como ese, y porque uno muchas veces, y yo insisto en eso, tenemos que tratar de imaginarnos lo que la Biblia nos está relatando, porque el propósito de lo que quiere Dios revelar en ese relato es lo que nosotros debemos asimilar. Y muchas veces lo que hacemos es un ritual leyendo la Biblia. Ah, bueno, leemos cha 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 cha, chan 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 chan, chararán chan chan chan. Ya cumplí mi cuota de lectura bíblica. No. Nosotros tenemos que meditar en la palabra. Nosotros tenemos que tratar de entender. Por eso yo siempre le recomiendo a todo el que puedo, cuando vayas a leer la Biblia, haz una oración primero y dile: Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres revelarnos a través de tu palabra. Porque la Biblia no es palabra muerta, no es historia de fantasía de cosas raras que pasaron. Es palabra de Dios a través de la cual Dios revela su carácter al ser humano. Cuatro días tenía muerto Lázaro. Y Jesús llega y dice: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Gracias te doy por haberme oído. Nadie lo oyó haciendo oración. Nadie vio que Cristo hizo un ensalmo o hizo toda una liturgia rara. Prendió fuego, hizo incienso. Se puso un pañuelo blanco en la cabeza. Se cambió la batola. Nadie vio eso. Cristo llegó naturalmente. Es tan tal que la hermana de Lázaro, Marta, estaba preocupada. Y le insiste a Cristo y le dice: Maestro, tiene 4 días muerto. Como quien dice: si el efecto de la muerte te ha obnubilado, te ha sacado de la realidad, por favor. A veces uno hace ese trabajo. Uno ve que el otro está como impactado y uno le secretea: tú sabes, cuidado. Y Marta estaba en eso. Marta le está diciendo: Señor, 4 días. Si tú ibas a hacer un milagro, tenías que agarrarlo caliente antes que ese cuerpo se deteriorara. Porque la fe de nosotros
como es un concepto intelectual y que muchas veces solamente está entendida en función de lo que hemos oído de otros, nosotros no alcanzamos a conocer las dimensiones del poder de Dios para entender todo lo que Dios puede hacer en determinadas circunstancias. Y entonces tenemos una lucha muy seria con nuestra fe. Nuestra fe está condicionada a lo que ya ha pasado. Nunca se había visto que Cristo pudiera resucitar a una gente muerta de 4 días. El hijo de la viuda de Naín. No, pero ese muchacho se había muerto ese día y Cristo quizá lo levantó caliente. Pero este estaba deteriorado. 4 días. Y Marta le dice: maestro, tiene 4 días, muerto ya. Mira, hiede. Hay problema, maestro. Y Cristo le dice: sí, pero vamos a abrir, que me abran la tumba. Y Marta le dice: pero Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Sabía Biblia, sabía de promesas de Dios. Y Cristo ya se le rebosa la copa y le dice: ay, Martita, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Pero es impresionante lo que Cristo está diciendo. Cristo le está diciendo: tu concepto de la fe, lo que tú entiendes por fe, no está al nivel de lo que necesita pasar en este problema. En esta situación no es una fe como un concepto intelectual. No es una fe que simplemente se refiere a la predicación del evangelio. No es una fe simplista. Es una fe que entra en un terreno de lo sobrenatural contra todo lo que el ser humano es capaz de entender que puede pasar. ¿Por qué? Porque la fe con que Cristo estaba operando era una fe que venía como resultado del conocimiento de Dios, el Padre Celestial Todopoderoso. Ese es el tema. Ese es el tema. Para Marta, la fe podía funcionar. Y para la misma María, a pesar de todo, pero María por lo menos callaba. Pero para Marta, la fe podía funcionar mientras Lázaro estuviera respirando. Y quizás en las primeras 24 horas después de muerto. Pero no 4 días después. Ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros le definimos a Dios cómo puede sobrar, en qué tiempo, en qué manera puede sobrar. Nosotros no podemos a veces expandirnos en las posibilidades porque tenemos dificultad. ¿Y por qué vienen esas dificultades? Porque conocemos a Dios a medias. Tenemos un conocimiento de Dios muy limitado. ¿Cuál fue la oración de Cristo? Gracias porque yo sé que tú siempre me oyes y estoy aquí orando delante de ellos y no llamo a Lázaro de una vez para no matarlo del corazón. ¿Qué haría usted si el Señor levanta un muerto? Usted sabe qué es lo que hace la gente, ¿verdad? La gente corre en lo que se investiga el caso. En estos días leí el caso de un señor que despertó después de estar muerto y no había quien lo llevara a la casa. El hombre se sacudió cuando lo iban a enterrar y bueno, despertó. Y lo dejaron solo.
y no había quien lo llevara. Todos los que estaban llorando salieron corriendo en lo que se investigaba el caso. Usted se ríe, pero así es que actuamos. Ese es el problema que nosotros tenemos. No es posible. No es posible. Y por eso las palabras de Cristo, Marta, tienen que estar continuamente retumbando en nuestros oídos. No te he dicho que si crees de verdad, verás la gloria. Oye bien, la gloria de Dios no le puso tamaño, no le puso medida al problema, no le puso tiempo ni circunstancia. Le dijo, no te he dicho que si crees, verás la manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios puede ser cualquier cosa. La gloria de Dios puede trastornar los límites de esta tierra y superar el universo. La gloria de Dios trasciende a todo lo que el conocimiento del ser humano puede haber acumulado. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Que se manifieste tu gloria. A mí me encanta pedir así, que se manifieste tu gloria. Que tu gloria descienda. Que tu gloria nos inunde. Que tu gloria llene este edificio. Que tu gloria llene este templo. Que tu gloria llene esta nación. Yo no sé si aquí hay gente que piensa de la misma manera. Que tu gloria. Aleluya. Aleluya. Oh, Jesus. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Estoy revelándote un nivel de fe que va conectado con el conocimiento del Dios Todopoderoso. La Biblia está llena de Dios, de declaraciones de Dios diciendo, créanme, ¿acaso habrá algo imposible para mí? Y nos lo repite una y otra vez, y nosotros patinando en seco. Y una y otra vez nos dice el Señor, créanme. Pero nosotros vivimos luchando y diciendo, el Señor, es de esta manera que tú lo vas a hacer. Y cuando Dios no lo hace de esa manera, entonces nos frustramos, caemos en crisis. Y perdemos el chin de fe que teníamos, lo perdemos en el proceso. Hay que aprender a mantenerse creyendo en el proceso, sea cual sea el proceso que tenga que pasar. Yo no sé si aquí hay gente que entiende lo que le estoy diciendo. A veces Dios obrará antes de enfrentarte al gigante. Otras veces te llevará frente a la cara del gigante y te dará una onda que con ella los va a derribar. No podemos limitar a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego terminaron en el horno de fuego por no postrarse ante la estatua. Ahora todo el mundo esperaba, y quizás ellos mismos, que Dios hiciera un milagro evitando que entraran en el horno. Pero ¿cuál fue el milagro? Que el Señor entró con ellos al horno. Aleluya, aleluya. Aleluya, Dios puede entrar contigo al horno, puede entrar contigo al proceso. Dios puede entrar contigo al valle de sombra y de muerte. Dios puede entrar contigo y en esa experiencia revelarte la grandeza de su poder. No me quiero extender, pero quiero concluir con una idea, un par de ideas finales. Número uno, la fe poderosa de Jesús era una fe más allá de un concepto teórico o intelectual. La fe de Jesús era más allá de la confianza. La fe de Jesús era más allá de la referencia histórica del obrar de Dios. La fe de Jesús era una fe resultado del conocimiento de la persona de Dios.
¿Qué tanto conoces a Dios? Uno conoce a alguien en la medida que comparte con esa persona. Nadie puede conocer a alguien por referencia de otros. Te pueden dar mucha información, pero la verdadera persona tú la conoces en el trato, en el contacto con la persona, en los diferentes momentos y situaciones. Ahí tú conoces la persona. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto tratas a Dios? ¿Qué tanto Dios sabe de tu vida? ¿Qué tanto le has contado a Dios de lo que eres, de lo que haces, de lo que piensas hacer? ¿Qué tan cerca está de Dios en tu relación con Él? ¿Cuántas veces al día hablas con Él? ¿Qué tanto hablas con Dios? Uno de los grandes problemas de los cristianos del último tiempo es que no tienen tiempo para orar, y cuando oran no están conectados con Dios, porque su mente está divagando. Por tanto, es comprensible que la fe de la mayoría será proporcional a ese conocimiento que tienen de Dios. Conocimiento pequeño de Dios, fe insignificante. Lo que yo he venido a decirte es que la fe de Cristo era una fe resultado del conocimiento de la persona de Dios. Y esa es la manifestación de la fe, la dimensión de la fe a la cual nosotros estamos llamados. Esa es la fe que mueve montañas. Qué bonito decimos, la fe mueve montaña. Yo tengo que pedirle al Señor y contar hasta 10 cada vez que oigo esa frase. Porque lo que quiero es coger el látigo y comenzar a dar latigazo. Que la fe mueve montaña. ¿Y qué es lo que tú estás llamando fe? La fe en Dios, en el Dios de la Biblia. ¿Y realmente le crees a Dios? La fe como la que Cristo exhibió aquí en San Juan 11 es el tipo de fe que mueve montañas. Es la fe que nos lleva a ver la manifestación de la gloria de Dios. El que conoce a Dios se maneja en una dimensión que para muchos no sería creíble, pero que asombrará e impactará la vida de los demás por los resultados. Yo le llamaría a esa una fe total, una fe full. Es la fe que estamos llamados a tener. La fe que mueve montaña, sí, que mueve montaña, pero una fe que vendrá como resultado de tu relación con Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Jesús no habló con un desconocido. Jesús habló, dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y voy a hacer esta oración para que estos inmaduros que están aquí, que hace rato me están juzgando, usted dirá: pastor, ¿y de dónde usted sacó eso? Léase el texto para que vea cómo la gente murmuraba cuando Cristo llegó a la casa de Lázaro, María y Marta. Todo el mundo estaba murmurando: ¿cómo va a ser? Llegó ahora, después que se murió. Dije que los quería. Él dije que sana gente, y míralo ahora, llegó tarde. Lo dejó morir, no hizo nada por él cuando pudo. Ajá. Y por eso Cristo dice: Padre, quizás si hubiera sido yo le digo: púdrele la boca. Pero como Cristo nos ama y ama hasta los chismosos, le da oportunidad. Le dijo: Señor, mira, para que ellos no colapsen y crean. Te doy gracias por haberme oído. Siempre me oyes. Lo dije por esta multitud, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, llamó a Lázaro, y Lázaro resucitó. Finalmente, el clamor de Jesús por la resurrección de Lázaro era el resultado de la relación con Dios. Muchas veces me pregunto cómo hay tanta gente que dice tener fe y no tiene relación con Dios. No puedo entender eso.
¿Cómo hay tanta gente que dice tener fe y no habla con Dios? ¿Cómo es posible eso? Simplemente es una fe teórica, es una fe sin fundamento, es una fe que puede ser por referimiento de lo que Dios ha hecho con otras personas, pero que no tiene fundamento. Eso no es fe. No es posible tener fe sin relación con Dios. Por eso, si quieres tener una fe total, una manifestación de la fe como Jesús, que sanó enfermos, libertó endemoniados, que resucitó muertos, etcétera, 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 debes comenzar arrepintiéndote de todos tus pecados, entregándole el señorío de tu vida a Cristo y decidir conocer a Dios a través de Cristo de forma con todas tus fuerzas y con toda tu pasión. Y eso te llevará a tener una fe como la que tuvo Jesús. Yo sé que todos quisiéramos tener una fe así. Todos quisiéramos tener una fe con esa certeza, con esa serenidad. Cuando a Cristo le dijeron, tu amigo murió, le dolió en su humanidad, pero no perdió el control. Y cuando llegó a la tumba lloró, pero no perdió el control. ¿Por qué? Porque tenía la certeza de su relación con Dios y de que Dios iba a mostrar su gloria a través de la resurrección de Lázaro. Amigo, amiga, yo te recomiendo en este día a que comiences una relación con Dios, reconociendo que eres pecador, que tienes que arrepentirte de esa vida de pecado y comenzar a vivir la vida que a Dios le agrada y comenzar a conocer a Dios. A partir del conocimiento de Dios podrá alcanzar la fe, la verdadera fe, la manifestación total de la fe que puede hacer que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. He dado lo que pusiste en mi corazón y he tratado de entregarlo de la mejor manera. Séllalo en la mente y el corazón de la gente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.